tengo una palabra de Dios para compartirte este domingo. Y hoy estamos cerrando esta serie de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Ha sido una serie preciosa, bastante instructiva, sermones incómodos, como los llamo yo, porque son los no de la Biblia. De los 10 mandamientos hay 8 que son no, pero los no de Dios son preventivos. Así que te pido mucha atención esta mañana y que puedas en tu casa neutralizar toda distracción. Diga conmigo, neutralizo toda distracción. Vamos, diga conmigo, neutralizo toda distracción. Les puedo asegurar que hay muchas distracciones, pero tenemos que ejercitar este poder de concentración que Dios nos da. Así que los 10 mandamientos de hoy te voy a hablar de boca limpia, ¿sí? Y acá tengo un jaboncito, ¿sí? Un jabón para que cuando necesitemos nos limpiemos la boca. ¿Cuántos necesitan no lavarse los dientes solamente, sino a veces limpiarse la boca? Yo cuando era chiquito, mi mamá, si me escuchaba decir alguna palabra que no era, me decía, te voy a lavar la boca con detergente. Y yo me asustaba porque me lo imaginaba, ¿no? Cómo me iba a lavar la boca. Así que tenemos que tener una boca limpia. Y Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que la boca expresa es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y en la Biblia hay un mandamiento que tiene que ver justamente con la boca, con lo que nosotros decimos, que es lo que refleja en realidad lo que hay en nuestro corazón. Este es el mandamiento 9, mandamiento número 9, y vamos a leerlo juntos. ¿Estamos listos? A ver, díganme amén allí. Muy bien, bueno, vamos a leer el mandamiento 9, dice, no hablarás contra tu prójimo. No hablarás contra tu, uy, qué difícil, ¿no? Contra tu prójimo. Y agrega falso testimonio. Mandamiento 9 es no calumniarás o no hablarás mal. Ahora, la calumnia es justamente atribuirle a la otra persona cosas que no son verdad, sí, acciones o cuestiones en el proceder de la otra persona, decir esto, lo que hizo esta persona es así, es hablar en contra de la otra persona, es atribuirle cosas que quizás no ha hecho o no ha dicho. Así que la calumnia es condenada en la Biblia, ¿sí? No hablarás contra tu prójimo, yo le pondría una coma ahí, y además falso testimonio, porque si bien acá habla de no calumniar, también la calumnia y este mandamiento incluye la murmuración, temas como la murmuración o el chisme, ¿sí? La murmuración es eso que uno habla detrás, y el chisme, hablar por atrás, sin hablar de frente las cosas, ¿no? Así que el no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, incluye este tipo de acciones que están en la Biblia condenadas, ¿no? Parece que el problema con la lengua, ¿sí? O con la boca que necesita limpiarse, viene ya del Antiguo Testamento y desde temprano en la Biblia. Parece que hay un saborcito en esto de hablar por atrás, hablar de otros, atribuirle a la otra persona cosas que no ha hecho o no ha querido hacer por lo menos. Entonces, la lengua y el hablar es muy peligroso. Así que, curiosamente, de lo que está registrado en la Biblia, este mandamiento fue el más violado por Israel en el desierto. Ustedes dirán, bueno, está en el puesto número 9 de los mandamientos, pero fue el más violado porque ellos ejercieron mucho la murmuración, la queja, la calumnia, constantemente hablaba el pueblo de Israel porque tenía conflictos en su corazón. Cuando una persona expresa cosas en contra de otra, ¿sí? O cuestiona a otra persona, en el caso de Israel cuestionaban constantemente a su líder, es porque hay conflictos internos en el corazón. Así que es curioso que esto haya sucedido tanto en el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. En Egipto no cuestionaban porque Faraón no daba vuelta, si lo tenían que liquidar, lo liquidaban, si no podían, estaban bajo los azotes de los soldados egipcios. Pero cuando fueron libres, curiosamente, una de las cosas que más hicieron mal fue hablar mal de su prójimo, calumniar,
Números 14, no está aquí en pantalla, pero les comparto el texto. Números 14, 22 y 23. Dice lo siguiente: todos los que vieron mi gloria, dice el Señor, y me han tentado ya 10 veces, dice ahí, qué interesante que hasta una cantidad, ¿no? 10 veces, si no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dios dice ahí, me tentaron 10 veces. Y si uno cuenta, curiosamente, de Éxodo 14 a Números 14, que es la travesía de Israel en el desierto, hay 10 casos, de los cuales 7 por lo menos son queja y murmuración. Queja y murmuración. Es decir, necesitaban haberse limpiado la boca, o mejor dicho, el corazón. ¿Sí? Así que es interesante ese texto. Números 14, recuérdalo, 22 y 23. El 22 puntualmente dice: Dios, 10 veces ya me tentaron. Por 10 veces esta gente, wow. ¿Sí? Y en alguna ocasión desobedecieron, ¿sí? Se enojaron con el tema del maná, querían carne, pero la mayoría de las veces eran quejas. Queja porque no tenemos agua, queja porque no volvemos a Egipto. Murmuraban: Moisés, mira dónde nos sacaste. Entonces era bastante curioso, ¿sí? Que este mandamiento esté ahí, que a Dios no se le haya olvidado el mandamiento. Ahora, la calumnia, cuando uno habla, ¿no? Hay parte de verdad y parte de mentira, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Es interesante que la palabra calumnia en el griego, o calumniador, mejor dicho, en el griego, se dice o se escribe diabolos. Así que la calumnia es el lenguaje del diablo, ¿sí? Es un lenguaje en donde se ejercita la mentira. El diablo es padre de mentira, pero el diablo no miente de una forma alocada, usa verdad para calumniar. Diabolos significa calumniador, ¿sí? Es desacreditar, es hablar mal, es justamente tener esta actitud de atribuir falsamente, ¿sí? Actos o intenciones deshonrosas con malicia en las palabras. A Jesús mismo, ¿sí? Los fariseos lo calumniaron, decían que echaba fuera demonios por Belcebú. ¿Sí? Ahora Jesús dice: no había manera de hacerle entender a esta gente que Jesús no estaba endemoniado, pero para muchos Jesús estaba endemoniado. Eso es calumnia, ¿sí? Y eso es hablar mal. Entonces, justamente, como digo, la calumnia usa parte de verdad. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con la calumnia, porque cuando la escucha se encuentra con partes de verdad. Y a veces uno, en la ingenuidad, cae en esta calumnia y murmura. Y ahí se genera una murmuración, ¿sí? Porque la persona que calumnia no dice cosas sueltas en el aire, se basa en ciertos hechos que pueden ser verdad, o por lo menos a simple vista parecen verdad. Y la calumnia siempre es muy superficial, diga conmigo, superficial. La calumnia no considera todas las opciones, o no considera quizás la otra persona, por qué lo pudo haber hecho, ¿sí? Simplemente ejerce juicio, dictamina un juicio, o habla en contra, o saca una conclusión de antemano, sin saber bien las opciones. Eso es calumniar. Y sin consultar quizás con la persona a la cual está calumniando. Entonces es muy peligroso esto, porque es un acto que les puedo asegurar que los cristianos lo practican más que la oración. Uy, qué duro, ¿no? Sí. Muchos cristianos practican la calumnia más que la oración. Es decir, calumnia más de lo que oran. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. La calumnia, como digo, es muchas veces verdad disfrazada de lo que yo estoy asumiendo. Fíjense, Éxodo 16:2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y dicen: nos habéis sacado a este desierto. Eso es verdad. ¿Era verdad o era mentira? Era verdad, nos habéis sacado a ese desierto. Así que parte de lo que ellos dijeron era cierto. Moisés los sacó, los llevó de Egipto al desierto. Ahora, la segunda parte de la murmuración dice lo siguiente: para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, pregunto, ¿eso era verdad o mentira? Bueno, era mentira. Era justamente asumir, inventar algo
que no estaban seguros de lo que estaban diciendo. Ellos llegaron a esa conclusión. La calumnia es sacar conclusiones antes de considerar todas las opciones y especialmente de considerar a la persona a la cual estoy emitiendo justamente este falso testimonio. Por eso este testimonio es falso, no es verdadero, es mentiroso. Así que mucho cuidado con la calumnia. Diga conmigo, yo no calumnio. Yo no calumnio. Por eso muchas veces, yo esto lo aprendí muy bien desde que me convertí, en la iglesia donde asistíamos los pastores y el pastor puntualmente era muy cuidadoso con lo que decía. Cuando hablaba de otras cosas, de otros pastores, de otros ministerios, nosotros aprendimos, se nos enseñó a guardar el corazón para guardar también la boca. Muchas veces uno tiene que saber guardar bien lo que dice, ¿no? Y es preferible no hablar. Si voy a hablar de algo en donde tengo conflictos acerca de otra persona, lo mejor es orar. Ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es que cuando tengo conflictos, voy a la oración, Señor, mira, me está pasando esto, tengo este conflicto con este hermano, con esta hermana, necesito que tú obres en mí. Ahora, si Dios no obra en tu corazón y tu conflicto es bien claro, alguien te dijo algo, lo que fuera, tú vas y hablas, o alguien hizo algo, por ahí la persona ni enterada está de que tú te sentiste mal, pero tú puedes ir y hablarlo con un buen corazón. Qué difícil es hacer todo esto, y ahí está entre los mandamientos. Mandamiento número 9, no calumniarás. El calumniador miente, exagera mucho sobre alguien, y normalmente el calumniador está motivado por la bronca, el enojo, el odio, muchas veces en el corazón. Tiene falta de perdón. La persona que calumnia, la persona que murmura, no sabe enfrentar espiritualmente y sabiamente la situación. Por eso no tiene las herramientas, no las ha desarrollado, y utiliza esta herramienta por detrás, habla, ¿sí?, de una manera camuflada. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Proverbios, miren, unos proverbios antes de ir a lo que dice Santiago. ¿Cuántos están contentos? Hoy vamos a escuchar al apóstol Santiago rápidamente, ¿sí? Pretendo ser rápido, una vez prediqué de lo que dice Santiago, pero escuchen algunos proverbios antes de seguir adelante. Proverbios 6:19. Dios aborrece, acá está hablando de 7 cosas que aborrece el Señor. Entre las que aborrece el Señor está el testigo falso, el que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Oigan, Dios lo aborrece, esto lo mismo que aborrece un asesino. Tremendo, ¿no? Proverbios 6:19. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, lo que recién le decía, una persona que miente, que calumnia, que habla por detrás, está encubriendo en su corazón bronca, odio. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que proclama calumnia es necio. Hay una conexión entre guardar rencor y calumniar. Una persona que habla mal de su prójimo es una persona herida que necesita sanidad de parte del Señor. Dios nos creó para hablar mal de otras personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque si hay heridas, escucharon la frase, esta persona está hablando por la herida. Por eso necesitamos constantemente depender de esa sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia y que nos sana. ¿Cuántos podemos decir amén? La sangre, ahora, ¿vas a ser herido? Claro que vas a ser herido. Vas a tener muchas preguntas, muchas veces en la iglesia, en el trabajo. Sí las vas a tener. Hay gente que te va a hacer la vida un poco difícil de acuerdo a tu perspectiva. Sí las vas a tener. Necesitas depender de la sangre de Cristo que te sana y te permite ver con otros lentes. No con los lentes de la herida, sino con los lentes de Dios, especialmente al hermano y a la hermana. Recuerden que si resumimos estos mandamientos, como los resumió Jesús, están resumidos en 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Así que la mitad de los mandamientos tienen que ver con nuestro prójimo. Y parte de esto tiene que ver con la calumnia, lo que yo hablo, lo que yo digo, que realmente está guardadito en mi corazón. Y la calumnia se suele guardar muy bien en el corazón. Son cosas que no se resuelven, son cosas que las dejo estar, pasa el tiempo y las dejo estar, no las resuelvo. Y escúchenme, tarde o temprano voy a hablarlas, pero las voy a hablar con la persona incorrecta, porque no las resolví.
no fui ante Dios primero, y si fui ante Dios, después no hablé con la persona en cuestión, con la persona que estoy cuestionando. Entonces, si yo dejo estar eso ahí, lo dejo estar, va a agarrar olor y después lo voy a empezar a hablar con gente que no tengo que hablar. Y acá aparece el apóstol Santiago, hablando de la lengua. ¿Sí? Me acuerdo cuando prediqué de este sermón, hablaba de lengua larga, ¿no? Así lo había titulado el sermón, pero hoy vamos a hablar de boca limpia, ¿no? Y miren lo que dice Santiago 3, vamos a leer rapidito, algunos versos, no todos. Verso 2, porque todos, diga conmigo todos, ofendemos, y diga conmigo yo estoy en el todos, ¿sí? Yo estoy en ese grupo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, lo cual está asumiendo acá el apóstol que todos, lo que dice al principio, antes del punto, ofendemos muchas veces. Así que, ¿cómo caemos en esto de no hablarás mal de tu prójimo, si no hablarás contra tu prójimo, no darás falso testimonio? Bueno, el primer nivel de la hablada es la ofensa, ¿sí? Ahora, acá el apóstol Santiago nos enseña bien, bien claro que todos ofendemos. Diga conmigo, como dije, apúntese hacia uno, ¿sí? Yo también ofendo, si todos ofendemos muchas veces, y especialmente en palabra. Ahora, de la ofensa, hay veces que son palabras que uno las hace a propósito, y esa es la que debemos evitar, pero hay veces que la ofensa tiene que ver con un montón de otras cosas que generalmente el que ofende no se da cuenta, y a veces se tiene que dar cuenta, pero quizás no se dio cuenta, y el otro se ofendió. Ahora, en el cristianismo de hoy estamos llenos de gente ofendida. Estoy ofendido, ¿sí? Y la ofensa es algo que pasa todo el tiempo. Así que necesitamos una vacuna contra la ofensa. ¿Y cuál es la vacuna? Que siempre va a haber gente que te ofenda, ¿no? Siempre va a haber gente que te va a ofender. No te ofendas, no te ofendas, no te ofendas, vacúnate contra la ofensa. Siempre aparece la ofensa con esa cuestión de que, bueno, esto lo dijo por mí, tal persona, y me ofendí, pero estoy asumiendo. Seguro que lo que está diciendo el pastor ahora lo dice por mí. Me ofendo, me cierro. No, estoy pasando la palabra ahora, pero así pasa en la vida cotidiana. Ah, esta persona hizo esto, lo hizo por mí, y me ofendo, me cierro, ¿sí? Así que la ofensa es muy, muy, muy sutil y tenemos que tener cuidado, ¿sí? No me tienen en cuenta, ¿sí? Es esa cuestión de ofensa, ¿verdad? Después hay ofensas, como digo, a veces medio en forma chistosa, ¿no? Gente que pone apodos, gracias a Dios esto no pasa en nuestra iglesia, gloria al Señor, ¿sí? Espero que no pase tampoco, pero por ejemplo está aquel que dice, viene el hermano Apocalipsis, es pura tragedia, ¿sí? Y empieza a poner apodos, la hermana Promesa, llega tarde pero llega, ¿sí? Esto lo comentaba en aquel sermón, ¿sí? O el hermano Rapto siempre llega cuando nadie lo espera, y cosas por el estilo, ¿sí? Al rellenito le dicen sumo sacerdito, ¿sí? Cosas así. Bueno, esas son ofensas un poco así, malas, que no se deben hacer, queriendo burlarse, pero la ofensa no siempre tiene este tono, eso ya es muy evidente. La ofensa es muy sutil y a veces tiene que ver con que hay gente que se ofende porque alguien le da un vaso de agua a otro, o porque alguien le regaló algo a otro. Entonces el que está mirando se ofendió, porque y a mí, ¿por qué no me dan? Entonces, la ofensa es muy sutil y tenemos que tener cuidado porque todos ofendemos muchas veces, sea de palabra o muchas veces también de hecho. Tenemos que estar vacunados contra la ofensa. Diga conmigo, estoy vacunado contra la ofensa. A mí la ofensa, diga conmigo, yo no me voy a ofender. Yo no voy a, diga conmigo así, no voy a ser puchero, porque hay gente que hace puchero espiritual, ¿saben lo que? No, como los niños pucheros, ¿será que en todas las culturas se dice igual? Cuando ponen la trompita así los niños, que le haces algo y se están por largar a llorar. Así enseguida ponen la carita de puchero. No voy a ser puchero. Sigue diciendo Santiago verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina. Lo segundo que hace la lengua es contaminar. Ya cuando pasó la ofensa empieza a contaminar todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua entonces contamina y en tercer lugar, verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
La tercera cosa que hace nuestra boca es maldecir. Ofende, contamina y maldice. Tres cosas que hacemos con la boca. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Sí? Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así, y les regala un jabón cuando termina el capítulo. Así que debemos tener una boca limpia. Qué difícil, cómo cuesta a muchos mantener esta boca limpia. Lo segundo que hace la lengua después, o la boca, después de ofender, como digo, la ofensa es algo muy normal, no nos tenemos que ofender, tenemos que aprender a no ofendernos. Pero ya lo segundo que hace cuando uno no resuelve los conflictos, como decía recién, es contaminar. Y la contaminación es algo que pasa muy, muy seguido. En el pueblo de Israel, cuando fueron dados estos mandamientos, siempre había uno que hablaba y los otros que se contaminaban. Y esto pasa siempre, ¿no? Porque hay uno que expresa lo que está en el corazón, pero siempre hay un montón de gente que siente lo mismo en contra de una situación, de alguna cosa que supuestamente es injusta, ¿sí? O que no se está haciendo como se debería hacer. Entonces, cuando empiezo a hablar y no trato este tema con un buen corazón, contamino a los demás. Entonces, la contaminación es algo muy normal. La contaminación toma forma de crítica, de murmuración y diferentes otras formas, victimización, ¿sí? Crítica, ¿sí? Acá se la pasan pidiendo. Acá no hay amor cuando uno critica cosas de la iglesia, ¿no? Puntualmente, acá no hay amor. O en el trabajo, ¿no? Si harían esto sería mucho mejor. Bueno, ¿por qué no aporta uno algo, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Tienen tiempo para lo que quieren. ¿Vieron esos tipos de comentarios? Ya uno detecta crítica ahí. ¿Tienen algo contra mí? Entonces empezamos a ver crítica. Y esa crítica contamina al otro que está escuchando. Porque como digo, la calumnia tiene parte de verdad. ¿Sí? Pero después uno está asumiendo cosas. Asumiendo cosas. Y esto pasa en la iglesia, pasa en el trabajo, pasa en las esferas familiares. Uy, hay dinámicas familiares que son bien tóxicas. ¿Sí? Hay hijos con la madre que se confabulan en contra de la esposa y hablan cosas tremendas. Si no es la madre, por ahí es otro de los hermanos o hermanas. Y hay dinámicas así, madres con hijos que se ponen en confabulación con el padre y el otro hijo, y cuestiones similares. Y a veces estas dinámicas pasan en el núcleo familiar, pasan en el trabajo, porque la persona que no resuelve eso internamente se lo lleva, la calumnia se la lleva a todos lados. Y el que murmura en la casa, murmura en el trabajo, murmura en la iglesia, y en el cielo, gracias a Dios, no va a murmurar. Esa es la parte buena de la historia. Si no va a criticar, ahí no va a tener nada para criticar. Los criticones no entrarán en el reino de los cielos. Así que tenemos que resolver esto. ¿Sí? La murmuración, parece que la hermana está enojada contra nosotros. Parece que la hermana hizo esto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no vas a hablar con la hermana? A ver qué fue lo que hizo. Y vas a hablar con un buen corazón. No, hermana, te vi que andas haciendo esto. Porque la gente a veces va a hablar, pero va a hablar ya hacia a golpear, ¿verdad? Entonces tienes que ir a hablar con un buen corazón. Hermana, mire, ¿sabe qué? No sé, noté que estaba un poquito distanciada. ¿Habrá pasado algo? ¿Hice algo que le molestó? Formas y formas de arreglar los temas, ¿sí? Pero lo peor que puede haber es que uno se lo guarde y empiece a hablar por atrás. O confrontar de una manera que no es adecuada, no es sabia. La murmuración. La hermana anda enojada. El hermano está enojado con nosotros. Hay los líderes que el pastor puso. ¿Sí? Si fueran otros. Entonces empezamos a hablar, no resolvemos temas. Hay crítica, hay murmuración. Eso contamina, no ayuda. La victimización, a mí me viven criticando, soy la pobre oveja golpeada de la manada. ¿Sí? A mí me viven haciendo, a mí siempre me la hacen difícil. ¿Sí? Y eso también es malo. ¿Sí? Eso entra dentro de lo que es la calumnia, dentro de lo que es el hablar mal, por detrás. Me la paso en tiempos de vacas flacas y nadie me ayuda, nadie se dio cuenta. No se tienen que dar cuenta. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué no expresamos la necesidad de una manera correcta? ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene corazón sano y puede expresar las cosas y otra persona que cada vez que dice algo explota? Y explota mal o expresa las cosas mal.
Pero todo eso antes se empezó a gestar en un corazón que no estaba sano, que empezó a asumir. Y los creyentes asumimos muchas veces cosas que deberíamos cortar la imaginación un poquitito, someter la imaginación, dejemos la imaginación para Disney, pero nosotros tenemos que ser gente que sometamos eso siempre al juicio de la palabra del Señor. Y siempre viendo a los hermanos, como dice el apóstol Pablo, como superiores a nosotros mismos, de manera que podamos bendecir a los demás. La victimización, nunca me tienen en cuenta, todas estas cosas provienen de una lengua, una boca que está contaminada y que necesita un poquito de jabón. Proverbios 26:20, para ir finalizando, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Qué mundo perfecto sería este, ¿no? Donde no hay chismosos cesa la contienda. Así que, como decimos ahí, también está la maldición, como ya he hablado en otro de los mandamientos, el de no matarás. Jesús lo eleva, cualquiera que dice esto contra su prójimo, cualquiera que se enoja, ¿sí?, contra su prójimo, y al final dice, el que maldice a su prójimo, ese es digno del infierno, dice la Biblia ahí directamente. Así que la maldición ya es un punto donde el odio es tan fuerte, donde uno ya insulta, no puede ver a la otra persona, ¿sí? Entonces hay un rencor tan fuerte que se gestó. A veces nadie de afuera se dio cuenta, pero esa persona se fue maquinando, imaginando cosas, inventando cosas, no resolviendo cosas, no dejando ir cosas. Hay veces que hay que dejar ir cosas. ¿Sí? Decir, bueno, Señor, toma, te entrego esto, tú lo vas a resolver. A veces no se pueden arreglar, pero hay que entregarle a Dios esos sentimientos. Porque si no, uno empieza a maldecir y a enojarse. Y Jesús en eso es bastante estricto, como en los mandamientos también. Vamos a finalizar con este texto de la palabra de Dios, que nos da un aliento. En Mateo capítulo 5, verso 11, dice, bienaventurados sois cuando, sí, habla de persecución y demás, pero también dice, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que la Biblia te dice, ¿sabes qué? Eres bienaventurado. Te va bien cuando la gente te calumnia. Te va bien cuando la gente habla mal de ti y miente muchas veces. ¿Sí? Te va bien. Macarios, la palabra bienaventurados, te va bien. No te pongas mal. Va a haber gente que lo haga. Esto Jesús se lo estaba diciendo a los apóstoles, es decir, que tanto a Jesús como a los apóstoles iba a haber gente que le iba a decir un montón de cosas, ¿sí? Los iba a calumniar. Esto se nota en la historia cuando uno la lee y en los mismos libros bíblicos, cómo los calumniaban a los apóstoles, ¿sí? Muchas veces, y ellos tenían que entender que les iba bien cuando esto pasaba. Es decir, que cuando existe gente que te dice cosas así y tu corazón está sano, gózate. ¿Sí? Lucas 6 dice, este mismo texto dice, alégrense, salten de gozo, porque les espera una gran recompensa en el cielo cuando los insulten, cuando los maldigan, cuando digan todas clases de mal en contra de ustedes. Así que si tienes gente que ha hablado mal, gózate y salta de alegría, ¿sí? Salta de gozo. Así tenemos que ser todos cuando encontramos gente que te da, ¿sí? Y cuando no es cierto en realidad, o cuando es mitad verdad y mitad mentira, es una mentira disfrazada o una verdad disfrazada. Uno debe saber que Dios tiene una gran recompensa para aquellos a los cuales reciben la calumnia. Pero en cuanto a nosotros, que somos del pueblo de Dios, no vamos a calumniar. Diga conmigo, no voy a calumniar y no voy a hablar mal de mi prójimo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que nos ministra. Y hoy te pedimos que limpies nuestra boca, Señor, y también nuestro corazón. Si hay aspectos que no están resueltos, ayúdanos a llevarlo delante de ti. Y hoy deshazte de toda bronca, enojo, crítica, murmuración. Entrégaselo a Dios. Señor, yo te entrego todo. Yo confío en ti, Señor. Yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Si tienes gente que te ha hecho daño, bendícela en el nombre de Jesús. Bendícela.
Y si quizás estás enojado con personas, a veces no es ni cierto el enojo que tienes. Entrégaselo a Dios. Dios no te llamó a estar enojado, te llamó a estar en paz con la gente. Dile, Señor, yo te entrego todo enojo, te entrego toda bronca, recibo tu paz. Sáname, Dios. Sana mi corazón en esta tarde y mi boca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que está escuchando que nunca aceptó a Jesús en su corazón, miren, uno puede vivir sano solo con Jesús. Porque hay gente que te van a hacer cosas. ¿Sí? Los mandamientos están para que cuando estamos con el Señor podamos ser gente que no generemos heridas en la vida de las personas. Que amemos a Dios, pero amemos también a nuestro prójimo. Solo se puede lograr eso cuando Jesús está en nuestra vida. Él es la fuente de todo amor y Él es la fuente de toda sanidad. Así que muchas de las enfermedades que tenemos son enfermedades del alma. Son tristezas, son amarguras, son enojos. Muchas dinámicas, como expliqué, en las familias se ve cuando gente habla en contra de este hermano, de aquel hermano, de la tía, del abuelo, del hijo. Se genera mucho de esto dentro de las familias. Imagínense en otros lugares. Uno puede ser libre de eso cuando Jesús viene a nuestra vida. Por eso Jesús es nuestro Salvador, porque Él nos salva de todos esos pecados, nos libra de todos esos pecados. Eso significa decirle a Jesús, tú eres mi Salvador. Porque Él te libra de toda esa suciedad que nos mancha, entre ellas la calumnia y el enojo muchas veces guardado. Él solo nos puede salvar y librar de esto. Así que si nunca le has dicho a Jesús, y esto tiene que ser un acto consciente, ¿sí? Si nunca le has dicho a Jesús que entre tu corazón, venga a tu vida, gobierne tu vida, este es el momento para que lo hagas. Y si quizás estuviste apartado del Señor, o estuviste medio alejado, o estuviste criticando a medio mundo, ¿sí? Y eso te aleja del Señor porque es un pecado, y hoy puede ser el día donde también le digas a Jesús, Jesús, gobierna en mi corazón. Así que te quiero invitar a orar y quiero que esta oración la repitas conmigo y la hagas de todo tu corazón. ¿Sí? Repítela si nunca la has hecho o si estás alejado del Señor. Di conmigo, Señor Jesús, en este día te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Perdona mis pecados, Señor. Líbrame, Señor, de todo enojo, de todo dolor, de toda tristeza. Sálvame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario por mi vida y acepto ese sacrificio. Hoy soy salvo, soy salva y me convierto en un hijo, una hija tuya. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hoy me reconcilio contigo, Señor. Ayúdame a ser un discípulo tuyo y a caminar en tus caminos. Y a ser parte de tu familia, la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración de corazón, te digo bienvenido a la familia de Dios. Eres un hijo, una hija de Dios. Si has estado alejado, bienvenido. El Señor siempre nos espera y nos recibe.